Relación entre el inicio de los cercos y el nacimiento del capitalismo. Primero, debemos definir qué es el capitalismo. Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como el generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. ¿Qué fue el cercamiento y cómo se relaciona con el capitalismo? El movimiento de cercamiento o acotamiento de tierras corresponde a la disminución de los terrenos campesinos ocurrida en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, basado en dos fenómenos: aumento de la demanda de alimentos por incremento de la población, lo cual conlleva una inflación, y el encarecimiento de la industria textil respecto a la lana, por lo cual podemos decir que va ligado a lo que es la revolución industrial, la cual definiremos el por qué comienza en Inglaterra a continuación. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Volviendo un poco al tema de lo que fue el movimiento de acercamiento o acotamiento de las tierras y su relación con el capitalismo, habíamos quedado en definir que fue principalmente por un aumento de demanda de alimentos por incremento de la población, lo cual conllevó una inflación y el encarecimiento de la industria textil respecto a la lana. Esta ley causó que todos los granjeros tuvieran que pagar para hacerse dueños y también pagar por poder usar sus tierras. Prácticamente todos las perdieron, pero en cambio se les dio un trabajo provisional, aunque dejándolos prácticamente sin hogar. Esto produce que fuese más rentable acotar tierras comunales para dedicarlas a la cría de ganado lanar, haciendo que las personas posteriormente fueran dueñas de sus propios terrenos, dando inicio a la venta o comercialización de bienes raíces y al capitalismo, fomentando el derecho de la propiedad y la búsqueda de la autonomía. Tal sistema fue necesario por el continuo aumento de la demanda de bienes agrícolas, a los cuales el viejo sistema agrícola no podía hacer frente, en cuanto los terrenos eran cultivados por campesinos que se ocupaban del mismo campo solo por un año, y por lo tanto no sentían motivación para mejorar las condiciones del terreno. El problema de la tragedia de los comunes desde la perspectiva de la sociedad de mercado. Primero debemos definir lo que es la sociedad de mercado y qué es la tragedia de los comunes para posteriormente ver cómo se relacionan ambos. ¿Qué es la sociedad de mercado? Es la sociedad en la cual estamos sumergidos todos nosotros, en donde nuestras vidas se regulan por medio de un simple cálculo: producción es igual al consumo, y este a su vez es regulado por la oferta y la demanda. En caso de que estos conceptos fallen, el sistema económico capitalista entra en crisis y lo único que puede hacer la población es rezar y lamentar lo ocurrido. La sociedad es totalmente controlada por los intereses de la clase dueña de los medios de producción, que, mediante distintos instrumentos, instan a la sociedad a consumir mucho más y así lograr controlar la población. ¿Qué es la tragedia de los comunes? Corresponde a la tragedia de los bienes comunes dentro de la población, en la cual varios individuos motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido o limitado, el común entre ellos, aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. Como por ejemplo, imagínese un pastizal cuyo uso es compartido entre un número cualquiera de individuos. Cada uno de esos pastores tiene un número dado de animales en ese pastizal. Los pastores observan que a pesar de ese uso, queda suficiente pasto no consumido como para pensar que se podría alimentar aún más animales. Consecuentemente, uno tras otro lo hacen, pero en algún momento de ese proceso de expansión, de la explotación del pastizal, la capacidad de este para proveer suficiente alimento para los animales es sobrepasada. Consecuentemente, todos los animales perecen debido al agotamiento o sobreexplotación del recurso. ¿Cómo se relacionaría entonces la sociedad de mercado junto a la tragedia de los comunes?
Básicamente, la relación existente dentro de los términos empleados anteriormente corresponde a que, basado en el ejemplo de la tragedia de los comunes, no se tenía la conciencia o el control necesario para administrar los recursos correspondientes al cálculo explicado anteriormente, donde tenemos que la producción es igual al consumo, los cuales deben a su vez ser regulados tanto por la oferta como por la demanda, evitando la sobreproducción o, en el caso del ejemplo, el sobreconsumo de los pastizales, por sobre la demanda de la gente respecto a la alimentación. Plan para tener ingresos durante el proceso de adaptación generado por los inicios de la tercera revolución industrial. ¿Qué es la tercera revolución industrial? La tercera revolución industrial, o revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligencia, es un concepto y una visión esbozados por Jeremy Rifkin y avalados por el Parlamento Europeo. A lo largo de la historia, las transformaciones económicas ocurren cuando convergen las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de energía. Las nuevas formas de comunicación se convierten en el medio de organización y gestión que las civilizaciones más complejas han hecho posible mediante las nuevas fuentes de energía. La conjunción de la tecnología de comunicación de Internet y energías renovables del siglo XXI están dando lugar a la llamada tercera revolución industrial. Existen 5 factores que nosotros podemos identificar, que son el cambio de la energía renovable 100%, la conversión de edificios en plantas de energía, las baterías recargables, el hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento de energía, tecnología Smart Grid o de red de distribución de energía eléctrica inteligente, y por último el transporte basado en el vehículo eléctrico, vehículos todo eléctricos, híbrido enchufable o híbrido eléctrico regulable, y de pilas de combustible, utilizando como energía de propulsión la electricidad renovable. El gran avance tecnológico de la tercera revolución industrial ha traído mayor innovación y creación de nuevos entes, pero también ha significado mayor destrucción de la empresa y disminución de las posibilidades de empleo, lo que se ha presentado una de las desigualdades, las cuales se han ampliado en forma alarmante. El conocimiento, liderado por el lucro individual, puede conducir a grandes distorsiones económicas y a grandes desigualdades. La ciencia dejaría de ser neutral. Los esfuerzos no estarían orientados al conocimiento en beneficio de la humanidad, sino a obtener mayor lucro individual. Al final, se llegaría a una ciencia al servicio de los poderosos que podría convertirse en una fuente escalofriante de desigualdades. Los mercados y los consumos son dominados por los alimentos, la industria liviana, confecciones, papel, plástico, y por la industria pesada, automóviles, avión, máquinas eléctricas. Los nuevos productos generados en los últimos decenios se pueden clasificar en 2 grupos. Primero, la microelectrónica, computadores, software, etc. Segundo, la biotecnología, las farmacias, las comunicaciones, etc. Básicamente, después de que ocurra la tercera revolución industrial, las formas de adaptación o las formas en las cuales nosotros debemos hacer negocio deben ir orientadas a no trabajar o ser entes dentro de una empresa, sino a buscar el lucro o satisfacción personal e individual. Tratar de vender algún producto o ofrecer algún servicio a un tercero,